¿Estamos bien? Vamos a ver. El maquillaje quedó bien, ¿cierto? ¿Todo bien? Estamos entonces. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente una... Era las 2 la cuestión. Buenas tardes a todos, auditores. En este momento estamos en una nueva entrevista de la revista industrial Logespec. Ingeniero civil de la Católica, ¿cierto? Sí, Escritor industrial de temas industriales, ¿cierto? bueno, escritor bastante generoso, muchas gracias por eso. He escrito algunas cosas. Experto en mejoramiento continuo. Puede ser más en discontinuo que en continuo. Discontinuo, mejoramiento en general. Sí, Especialista en teoría de restricciones eso sí, experto. y además navegante. Sí, cuando se puede. Toda una personalidad, ¿cierto? Con nosotros, Matías Birrell. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por tu tiempo en esta instancia. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por tenerme acá. Matías, primero que todo queríamos comenzar con un regalo que te tenemos guardado. No, en serio. Sí, por favor, Dígame. con mucho cariño para ti. Este libro es justamente, habla de temas de mejoramiento continuo. Oye, Pride and Joy, Alex Knight. Cuéntanos un poquito de este libro, lo conocías, ¿cierto? Sí, también conozco a Alex Knight. También. Sí. ¿Ya? Alex Knight tiene una historia, tiene muchísimas historias, pero tenemos una que es hasta un poquito aterradora. Perturbadora. Sí. El 11 de septiembre del 2001 él estaba en una oficina de las Torres Gemelas. Él estaba ahí. Estaba ahí. Y cuando fue el primer choque, el primer avión le pegó a la otra torre. Ya. Entonces se escuchó el estruendo, un poco de... Y empezaron con alarmas, pero nadie entendía nada de qué era lo que pasaba. Ya. Y los anfitriones, los que lo estaban atendiendo a él, le dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa. Y dice, yo no voy a esperar absolutamente nada, permiso. Tomó la escalera y salió. Se fue. Sí. Y minutos después vino el otro avión y minutos después se cayeron las torres. Quién sabe por qué, pero no sabemos si fueron los aviones. Eso es una duda que siempre quedó. Pero Alex estaba minutos antes del derrumbe y alcanzó a salir. ¿Y este libro lo escribió antes o después de eso? Alex Knight escribió este libro después. Después. Yo lo conozco, sí, después del 2001. Yo lo conozco desde el 2006 porque él fue el que me invitó a ser parte de Gorra Consulting. Era el gerente general de Gorra Consulting para el mundo en ese momento, Alex. Hablemos un poquito de lo que es la figura del señor Goldratt y también de Goldratt Consulting. Cuéntanos un poquito de eso para que los auditores estemos a tono. Eliyahu Goldratt fue un físico israelita, doctor en física. Murió ya el año 2011, el 11 de junio del 2011. Había nacido el 31 de marzo del 47. Y en fines de los 70 decidió meterse en el mundo de las organizaciones de las empresas y analizar causa y efecto, cómo funcionan las organizaciones con la misma lógica con la que uno analiza problemas en física. Y se encontró bastante sorpresa y empezó a desarrollar lo que después llamó la teoría de restricciones. Disculpa, Matías, entonces entendemos que esto, lo que hizo el señor Goldratt, es un esfuerzo por recoger todo el análisis, digamos, natural, digamos, físico, llevarlo un poco a los temas sociales, que son los que están en las empresas, ¿no? Sí, o sea, es tomar en cuenta que la realidad humana es parte de la naturaleza y que tú puedes perfectamente bien estudiar esta realidad
con las mismas herramientas con las que se estudian otros fenómenos de naturales, la naturaleza. Sí. Yo trabajé con él, lo conocí mucho, y estuve, no sé, cientos de veces tal vez con el doctor Goldratt, y le escuché varias veces decir que a partir de lo que Newton había escrito en su obra 1687. Filosofía natural y principios de matemáticas, ¿cierto? Exactamente, esa. Y exactamente en el libro tercero, donde establece los principios de la filosofía, que era como le decían a la ciencia en el siglo XVII. Y ahí es donde dice: la naturaleza es extremadamente simple y es armoniosa consigo misma. Entonces eso lo toma Goldratt y dice: bueno, las relaciones humanas son parte de la naturaleza, por lo tanto tenemos que poder encontrar esta simplicidad y esta armonía. Diríamos entonces, Matías, que en cierta forma el comportamiento humano es predecible en base a estadística o a cierta fenomenología que podamos estudiar. Cuando tú dices estadística, entonces está suponiendo que correlación implica causalidad. Eso no es verdad. O sea, tú con correlaciones estadísticas puedes encontrar alguna pista de causalidad para después hacer alguna investigación. Mucho se habló de eso con el tema históricamente de la cigüeña, de que efectivamente de repente habían muchas cigüeñas y se correspondía con los nacimientos, lo que no, digamos, sugiere que no lleven a la cigüeña. Claro, no había causa y efecto. Claro, pero sí correlación. Estadística al menos. O casualidad también. Ya. Hay una correlación, pero yo no sé si hay una correlación que después tú puedas seguir rastreando. Pero en fin, la cosa es que el método científico es la observación de datos. Perdón, la voz, voy a ver un poquito. Adelante. Tú recoges datos y formulas hipótesis. Formula una hipótesis, después predice algunos resultados y vas comprobando si tu hipótesis es correcta de acuerdo con si los resultados predichos se dan o no se dan. Entonces me decía: ¿acaso el comportamiento humano es predecible? Entonces esa fue una de la principal crítica que le hicieron al doctor Goldratt cuando empezó con esta idea. Y entonces él muchas veces dijo, o sea, era una broma que tiraba, o sea, que las personas no son predecibles. No sé, yo creo que yo puedo predecir perfectamente bien la reacción de mi señora cuando le doy mi opinión honesta acerca de su nuevo vestido. Entonces, eso creo que va desmintiendo que no es predecible. ¿Siempre la honestidad va a traer como consecuencia una reacción negativa? Muchas veces, ¿no? Como que pareciera como que el mundo nos está permanentemente llevando hacia un estado donde cada vez sea menos difícil decir la verdad, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no sugerí que ser honesto traiga siempre reacción negativa, pero definitivamente necesitamos más gente que diga la verdad. O sea, que todo el mundo sea honesto. Me parecería bastante más sano. Pero es cierto lo que dices tú, pero eso no será también que revela cosas acerca de las personas que se enojan. Claro, o sea, la verdad duele finalmente, ¿no? Bueno, cuando la verdad duele es por algo. Ese es un problema. Entonces, bueno, así como Newton, en su tiempo Newton no era visto como un científico, era visto como, incluso hay un libro que se llama Newton el último brujo, porque en aquel tiempo la ciencia no estaba totalmente definida como lo está ahora, sino que había una mezcolanza entre lo que es física con química, con filosofía, etcétera, ¿no? No, y química le decían alquimia. Alquimia, claro. Sí. No, y Newton en su época
no le decían científicos, no hacían ciencia, hacían filosofía y filósofos. Entonces él fue considerado un filósofo, también fue juez, fue alquimista. Todos estos científicos de esos siglos jugaron bastante con la alquimia también. Yo creo que Leonardo también debe haber sido por ahí. Ahí yo no me leí ese libro que me mencionaste tú, el último brujo, pero he leído algunos detalles de biografía de Newton y no era una persona muy agradable él como persona. Y imagino el conflicto que tuvo con Leibniz, ¿cierto? Por el desarrollo de los principios del cálculo, ¿no? No, eso como... es lo de menos. Eso fue el conflicto, además puso a toda la Royal Society en contra de Leibniz, que era alemán a todo esto, ¿no? Sí, pero es que era el presidente de la Royal Society. O sea, había hecho un buen lobby, ¿ah? Fue un poquito, sí, un poco seca el juicio. Le cuelgan que era coimero y que era arrogante y que era muy desagradable. La manzana. ¿Qué fue la manzana? ¿O fue una metáfora respecto de una epifanía? No lo sé. No sé, yo no sé más allá de esa. Bueno, pero no hablemos tanto de Newton, hablemos más de Goldratt. Lo que pasa es que yo te recordé a Newton porque Goldratt decía esto, a partir de las cosas que decía Newton, ¿no? Sí, que tenemos que hacer tiempo también en la entrevista. Hay que... ¿Ah, sí? Claro. No, vamos a ir a... Hay muchas cosas que contar. Si hubiéramos llegado a la hora tendríamos tiempo. Bueno, conversemos un poquito entonces del mejoramiento. Matías, si alguien hace algo bien y estamos felices con nuestra vida, nuestros procedimientos diarios, nuestras parejas, el entorno familiar, ¿por qué mejorar? ¿Por qué tenemos la necesidad de mejorar? O incluso, ¿mejorar para quién? Bueno, vamos a citar a Goldratt. A Newton. Yo pensé que a Newton. A Goldratt. Ya. Toda mejora es un cambio, pero no todo cambio es una mejora, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo? Cuando tú dices, ¿para qué mejorar? Bueno, es una pregunta que no todo el mundo se hace. Mucha gente está muy contenta con el statu quo y se quedan tan tranquilos y no quieren mejorar nada también. Y hay dos motivaciones para mejorar. Una es una amenaza real, una amenaza que tiene en el momento actual y que si tú no haces nada al respecto va a tener consecuencias muy graves en el futuro. Diríamos un cambio en las circunstancias, ¿no? O sea, tú necesitas cambiar algo para que no tenga el problema. Entonces, esta amenaza, le decía a Goldratt, un cocodrilo. Es como, imagínate que tiene un cocodrilo al lado tuyo. Tienes que hacer algo para que no te devore, no te coma. Esa es una motivación, es eliminar problemas. Esa es una. La otra motivación es que dice, no tenemos ningún problema, pero podríamos estar muchísimo mejores. Y entonces tiene una visión de estar mucho mejor. Entonces esa visión te pinta una realidad que hoy día es imposible por alguna razón. O sea, están ahí todos los obstáculos para llegar ahí. Y uno tiene que diseñar cuál es el proceso de cambio. Pero en los dos casos hay procesos de cambio. Entonces uno está motivado por evitar dolores y el otro está motivado por alcanzar algo muy superior que hoy día no tengo. Claro. Daniel Kahneman se ganó el premio Nobel del 2002 en economía. Daniel Kahneman, un psicólogo, con un trabajo que hizo con Amos Tversky también, colega de él, pero Tversky ya había muerto cuando le dieron el premio Nobel, pues, y no se da premio Nobel póstumo, así que se lo llevó nada más que Daniel Kahneman. Ya. Pero escribieron un libro titulado Pensar rápido, pensar despacio, y a lo mejor lo conocen. Y en ese libro
él describe, y es basado en toda su investigación que lo llevó a ganar el premio Nobel de Economía por sus contribuciones a cómo la gente toma decisiones. Y en ese libro describe cómo la gente es motivada poniéndole, no sé, una magnitud al impulso, ¿no? Con un impulso de 10 veces mayor a cambiar para evitar un dolor que para alcanzar una recompensa que hoy día no tengo. O sea, el ser humano viene en el fondo preseteado para poner más énfasis en buscar solución a un problema antes que para buscar algo mejor de lo que tengo. Bueno, eso es una derivación de una cosa más básica. Primero sobrevivir, después vemos qué más. O sea, lo primero es el instinto de supervivencia, ¿cierto? O sea, cuando estás enfrentado a un peligro o a una amenaza, el instinto de supervivencia hace actuar, no necesariamente muy racionalmente, sino que actúa para salir de la situación lo antes posible. Incluso en términos ya biológicos, bueno, automáticos, ¿no? Y especialmente, o sea, desde ahí, sí. Pasando hacia lo, digamos, racional o incluso irracional, porque es algo automático, ¿no? Claro, bueno, ese es uno de los temas de Daniel Kahneman. Dice, las decisiones son siempre utilizando algo en la cabeza, ¿no es cierto? Pero dice él, y lo aclara muy bien en el libro, voy a hablar del sistema 1 y el sistema 2 en la mente, pero no porque hayan dos sistemas en la mente, es una sola cosa, pero es como para entender esta funcionalidad. Entonces el sistema 1 es que funciona muy en automático, funciona basado en hábitos, basado en atajos mentales, en cosas que uno cree de siempre y que son así, entonces va y toma una decisión rápida. Basado en paradigmas, ¿no? Paradigma, exactamente. O sea, un paradigma, por ejemplo, que a mí me encanta es que el suelo no me va a tragar cuando dé unos pasos, ¿no? Porque si no estaría totalmente temeroso de dar un paso, claro. No podría mover. Y el sistema 2, describe Kahneman, esa capacidad que tiene en la mente de razonar y de ir deduciendo lógicamente. Además, cuando uno dice lógicamente, también hay que preguntarse de dónde salió esto de la lógica, ¿no? Lógicamente las cosas y tomar decisiones más razonadas. La lógica es una cosa inventada por Aristóteles, no sé, incluso antes que Newton, ¿cierto? Mucho antes que Newton. Lo gracioso es, me nombraste a Leibniz. Leibniz le puso la cuarta condición a las reglas de la lógica. Aristóteles puso la existencia, A es A, la de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, y la del tercero, excluido. O sea, algo es o no es, pero no puede ser otra cosa. Tiene que ser o no ser. Me gustaría que dejáramos en el tintero para más adelante ese concepto que has nombrado, Matías, el ser y no ser al mismo tiempo. Porque es un tema súper importante. Y bueno, podríamos revisarlo, incluso veámoslo ahora mismo. ¿Cómo conversa aquel tipo de visión de lógica de Leibniz y Aristóteles con los paradigmas, digamos, modernos, o quizás no tan modernos, pero sí, por ejemplo, Schrödinger y el gato, donde el gato puede estar muerto, puede estar vivo? Estás hablando de la mecánica cuántica. Sí. Bueno, la explicación de todo esto, Feynman, uno de los mejores físicos del siglo XX, decía así: si tú dices que entendiste la mecánica cuántica, es que no te la explicaron. Buen punto, ¿ah? Entonces, pero pucha, el otro día estuve escuchando una explicación. Yo creía que la sabía. Claro. y que la entendía. Claro. No, porque ahí hay una contradicción, ¿no es cierto? Una contradicción en los términos. Dice que una cosa puede estar en dos estados simultáneos. Lo que realmente apareciera ser que significa todo esto, lo escuché el otro día, es que son probabilidades de ocurrencia de las cosas que pueden estar en cierto estado, pero en el momento en que uno las observa, colapsan en un estado. Y decanta por una de las dos. Sí.
Pero lo gracioso es esta definición de cuando las observas. Claro, al momento como que se corre el telón y te muestra la verdad en su estado más crudo. O sea, en el estado que es. O sea que hay cierta probabilidad de que esté en uno o en otro. Pero en el momento en que uno lo observa, colapsa en el estado que es, y ahí no es los dos al mismo tiempo. Eso es lo que yo entendí. Digamos. A lo mejor tampoco entendí esa explicación. Es que no te la explicaron bien, ¿o no? No, exactamente. Yo siempre he pensado, de repente pienso, no estoy solo, así pienso. Y digo, ya el gato puede estar muerto o puede estar vivo. Pero también se puede estar haciendo los muertos igual, ¿o no? No lo sé. Debe ser infinita, no tiene por qué ser dos alternativas, ¿cierto? ¿Quién sabe? No, probablemente entre muerto y vivo. Claro, hay un perfil. No hay una tercera. ¿Sí? Bueno, entonces Leibniz agregó una cuarta regla para la lógica: todo debe tener una causa. Cosa que no dijo Aristóteles, aunque hizo la argumentación de la cadena de causas para adelante y para atrás, pero en fin. ¿Y la causa inicial? Cuéntanos un poquito de eso, si estamos acá. Bueno, pues eso es justamente una de las... Cuando Santo Tomás de Aquino planteó las vías para la demostración de Dios, utilizó argumentos aristotélicos. Entonces, que todo tiene que tener una causa, y entonces todo ese efecto de una causa anterior, y esa causa, ese efecto de una causa anterior, y así, y dice, bueno, pero esto no puede ir al infinito para atrás. Tiene un muro indefinidamente inicial, ¿no? Y entonces tiene que existir una causa incausada, un motor inmóvil. Claro, absoluto. Claro, a eso, pero definitivamente todos los ateos que hay en el mundo nos han comprado esa explicación. Claro. Por ejemplo, Ayn Rand, en su novela La rebelión de Atlas, que es una novela muy buena. Sí, por supuesto. Yo la conozco. La recomiendo con el antídoto de no hay que comprarse toda la filosofía objetivista de Ayn Rand, porque colapsa justamente en esta parte. Rand decía, Matías, el objeto es porque es, sin más explicación, ¿cierto? Exactamente, o sea, la existencia es un absoluto. Entonces uno dice, y no puedo preguntar ¿por qué es? No puedes preguntar porque es. Y en eso yo creo que tiene absolutamente razón. Cuando uno dice, perfecto, el que es aquello que llamamos Dios, porque él mismo se puso ese nombre en la zarza. Soy el que soy. Exactamente. Soy entonces, Matías, esa entidad es aquel cuya existencia no depende de nada relativo. Absolutamente. Así es. Eso es. Interesante. Volviendo al tema, Matías, de que nos has nombrado recién las dos formas de mejorar. Una es porque quiero sobrevivir, ¿cierto? A una condición externa que me está causando un potencial peligro. Y otra tiene relación con querer estar mejor de lo que estoy, claro, aunque no esté necesariamente actualmente mal. Podríamos decir que los animales justamente aplican totalmente el primer punto. No si el segundo, porque el animal no tiene raciocinio, entre comillas, como el ser humano. Sí, más que mejorar, yo no sé. Y aquí uno entra a puras especulaciones. En todo caso, contestando qué es lo que yo creería, los animales tienen más bien instinto de supervivencia y, en primer lugar, y buscan bienestar. No buscan ponerse incómodos, ¿no? Buscan donde ellos se sientan menos amenazados para empezar. Claro. Y poder alimentarse, tener refugio, en fin. Me dijiste en la pregunta, como ya me dijiste cuáles son los dos modos de mejorar, quisiera hacerte un matiz. Por supuesto. O sea, no son los dos modos de mejorar, son las dos motivaciones para iniciar un proceso de mejora. Perfecto. Ahora, tú tienes dos modos de mejorar que son distintos. Uno que es la mejora continua y otra que es la mejora disruptiva. Sí. La mejora continua es hacer mejor lo que ya estoy haciendo.
Entonces ahí es donde uno estudia su sistema, sus procedimientos y dice, ay, aquí podríamos hacerlo mejor, nos ahorramos este tiempo aquí, nos ahorramos este costo acá, pensando en la mejora continua de la empresa, ¿cierto? O sea, pensando en mejorar, es que eso es la pregunta que justamente quería plantear. Mejoramos, y si fabricábamos este chocolate en 10 minutos y ahora lo hacemos en 5 minutos, es una mejora. no mejoro necesariamente la percepción o la comodidad del trabajador, si lo que estoy mejorando es un índice macroscópico, o no macroscópico, pero otro tipo de índice, que es la productividad. O sea, cuando hablamos de mejora en la productividad, ¿o no? En las empresas yo diría que uno mejora solo si mejora la productividad, y ahora hay que definir de nuevo productividad, porque a lo mejor claro, es un tema importante. Mucha gente piensa que productividad es cuántas unidades por hora puedes sacar de la línea. Claro, no es eso. No es eso. La productividad de una empresa es cuánto dinero puedes generar por unidad de tiempo. Lo puedes medir por mes o por año o por día, como tú quieras, pero por unidad de tiempo. ¿Cuánto dinero puedes generar a través de su operación comparado con cuánto dinero gasta para operar? Entonces tú ahí tienes claro dos indicadores fundamentales. Uno que es el gasto de operación. Es muy sencillo definir qué es toda la plata que yo gasto en operar el sistema. Ahí están los sueldos, está la energía, está pues las cuentas, en fin. Y ahí no está la materia prima, por ejemplo, porque la materia prima no es un gasto, es una inversión, ¿cierto? Una inversión en algo que yo voy a transformar para después vender. Y luego está en lo que teoría de restricción llamamos throughput, que podría decir el margen bruto generado. El EBITDA. Es que en el EBITDA está ya restado el gasto de operación también. Ah, y acá no. Solamente las ventas, digamos. Sí, el margen operacional. O sea, venta menos los costos. Venta menos materia prima. Ah, o sea, menos materia prima. Menos materia prima. Menos costos totalmente variables. Lo que pasa es que en el 99% de los casos materia prima suficiente para meter ahí. Hay situaciones donde uno tendría que poner otras cosas más. Puedes meter ahí también las comisiones de venta si tienes comisiones de venta, cosa que yo soy crítico. No sueldo fijo nomás. Sí, ¿cierto? Sí, pero cambiando también la estructura de cómo funciona la fuerza de venta y todo. ¿No? Pues hay que hacer todo ese cambio. Entonces tú calculas esto, ventas menos los costos variables, totalmente variables, 1 a 1, que es lo que llamamos throughput en teoría de restricciones. Entonces, throughput dividido por gasto de operación es productividad. Cualquier cosa que mejore la productividad es mejor. Va a ser bueno. Es bueno. Desde todo punto de vista. Sí, me hace dudar en la respuesta, porque cuando tú dices desde todo punto de vista, no sé a qué te refieres, porque puedo argumentar cómo daña el throughput futuro si tú mejoras la productividad haciéndole daño a alguien, digamos. Claro. Porque eso causa y efecto, digamos. Sí, claro. No es sostenible, digamos, pero normalmente hacen mejoras del EBITDA en una empresa vía la reducción de gasto de operación, que muchas veces pasa por despedir gente, daña la capacidad de la empresa de generar más throughput. Y esto es muy fácil de demostrar, demasiado fácil de demostrar. Hagamos un ejemplo acá mismo. Primero la explicación tradicional, teórica, ¿ya? Y después un ejemplo, si quieres. La explicación teórica es la siguiente. Tú, en una empresa, la plata se genera como un resultado emergente de las interacciones entre todas las personas que componen la empresa. O sea, están todas las personas interactuando entre sí, y como resultado emergente de la interacción se genera la plata, porque tú no facturas cosas que hace una sola persona. Interacción dentro y también con los proveedores, clientes, etcétera. Sí, pues extender este concepto para afuera también, pero ya. Dentro de la empresa, incluso la persona que hace el aseo
está interactuando con el resto del sistema para facilitar o para permitir que se puedan hacer las cosas. O sea, no hay nadie dentro de la empresa que esté fuera del sistema, están todos conectados, ¿ya? Entonces, cuando uno lo piensa así, que el pensamiento sistémico, que es la base también de teoría de restricción, ¿cómo mejora la interacción? Cuando mejora la sincronización de la actividad de cada una de las personas, ¿correcto? Claro. ¿De cuál es Perfecto. el ingrediente humano principal para mejorar la sincronización? Yo imagino, no sé, las comunicaciones. Bueno, comunicación en sí, pero el ingrediente principal es la colaboración. Ya. O sea, que uno quiera colaborar, ¿no? Quiera uno conscientemente decir las cosas que yo haga van a sumar a la interacción para que se produzca más throughput, más dinero, ¿no? Entonces, siendo la colaboración el ingrediente fundamental del aporte humano dentro de una empresa para mejorar la productividad, ¿qué le pasa a la colaboración cuando tú estás en una empresa donde dice la directiva queremos mejorar el resultado en unos pesos y vamos a despedir gente? Y vamos a despedir gente porque sobra. No más. O sea, vamos a ver, aquí suena como que yo digo, no hay que despedir nunca a nadie. Nada que ver. Ya estoy diciendo, tengo una lista, no sé, de 100 razones para despedir gente y quiero borrar solo una. Las otras 99 se quedan ahí. O sea, todas esas razones se quedan, que contesta mal, que llega tarde, que trabaja mal, que está tratando de dañar a la empresa. O sea, todas esas cosas son razones para despedir gente. Pero que sobra, esa hay que borrarla. Y eso está fundamentado, imagino, en los ciclos de ventas. De repente puede haber un ciclo bajo de ventas, muchas veces se despiden personas, pero como todo es cíclico, después viene otro pic de ventas y hace falta las personas, ¿no? ¿Tiene que ver con eso también? De no comprender que esto es cíclico finalmente y que hay ciertos cambios y ser conscientes de eso. Cuando tú me estás diciendo eso, me estás planteando una contradicción entre despedir o no despedir dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Sí. Entonces tú dices, vamos a despedir gente para la sobrevivencia de la empresa en Digamos, ciclo. en este ciclo de baja cuenta. Claro. Y por otro lado, no vamos a despedir a la gente para asegurar la estabilidad, la colaboración o... Digamos, el aspecto psicológico del resto, ¿no? No, pero es que... sí, pero que tiene que ver con una cosa muy práctica, mejorar la sincronización entre todos. Porque te voy a mostrar aquí cuál es. Ahí está. El libro que se llama Sincronización. Ah, pero perfecto. Ahí está. Matías, te queríamos agradecer. Lo vamos a dejar guardado en la bodega acá de los libros que nos regalan nuestros invitados. Entonces, Muchas gracias. Este concepto de la sincronización es el concepto básico que digo yo que es la clave para aumentar o reducir la productividad. Entonces, cuando tú me planteas esa contradicción, esa es una contradicción que es la básica de todas las empresas del mundo, que tú la puedes expresar más genéricamente como... por un lado tengo que preocuparme del crecimiento y para eso tenemos que invertir, tenemos que aumentar los gastos, tenemos que expandir, ampliar nuestras capacidades para mejorar nuestras posibilidades para crecer. Y por otro lado, tenemos que sobrevivir en el corto plazo. Y para sobrevivir en el corto plazo hay que cuidar todos los pesitos y hay que restringir las inversiones, restringir los gastos, no se gaste nada que no se necesite. ¿No sé? Entonces dice, bueno, pero es que para crecer hay que gastar y hay que arriesgar. Ya, pero es que para no quebrar tienes que cuidar la caja. Pues uno quiebra solamente por caja, no hay otra razón. O sea, porque cuando te falta la caja para pagar las obligaciones es donde uno quiebra.
Como te dije hace un rato, los pilares que el doctor Goldratt tenía como filosofía de vida, uno de ellos es esto de la simplicidad, y el otro es que todo conflicto, toda contradicción puede ser eliminada. Entonces tenemos que encontrar la manera de eliminar esa contradicción que tú planteaste. Y la respuesta genérica, ¿la quieres saber? Pero después del corte, porque la verdad es que se me calentó el cerebro, mucha información en tan poco tiempo. Pero vamos a dejar pasadas algunas preguntas, Matías, para que después del corte las podamos seguir revisando. Mucho se habla de la mejora oriental o japonesa versus la mejora occidental. Y se habla de que en el mejoramiento japonés, que lo que es el Kaizen, era como hacer todos los días mejor aquello mismo, hacerlo cada vez mejor, o sea, como una mejora hacia adentro. En contraposición con la mejora occidental, que propone desarrollo de tecnologías, de dar saltos grandes, pero no continuos, sino que escalonado. En cambio, el mejoramiento oriental era día a día mejor. En cambio acá espero y de repente doy el salto, como una escala. Si lo podemos discutir después del corte. Así claro que sí. Gracias. Comenzamos, yo creo que comenzamos hace rato ya, esta entrevista comenzó hace rato. No, porque no he hecho ninguna presentación. A mí no me engaña. Se usa al revés esto. Se habla un poco y después nos presentamos. Matías, conversábamos recién, te consultaba acerca de que nos dieras tu opinión de estas dos cosmovisiones que históricamente hay respecto a la mejora oriental o japonesa, el Kaizen, y la mejora occidental, que entendemos es algo... tiene que ver con la innovación, ¿cierto? Con el procedimiento de dos cosas de dar saltos grandes. En cambio, la mejora oriental es como hacer lo mismo cada vez mejor, de manera continua, una curva suave, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Por supuesto, no estoy seguro del origen de esta división entre que sea oriental o occidental, no Wikipedia. Lo que yo sí sé es que, claro, tú estás ahí relacionando la mejora continua con la palabra japonesa Kaizen, que es muy popular por Lean o por el TPS, el Toyota Production System. Y esos son los dos modos de mejora. El modo de mejora de hacer cada vez mejor lo que uno ya está haciendo. Sí. Esa es la mejora continua. Exacto. Esto no es mejora continua, es eso. Es hacer lo que hago cada vez mejor. Exactamente. Y eso deja de lado, disculpa, el tema tecnológico. Algún salto tecnológico no cabe en esa definición. No lo sé. O sea, que cuando tú haces una pregunta así y uno da una respuesta, puede ser que no haya considerado algún caso de borde o algo así. Sí. Pero definitivamente, en general, si tú introduces una nueva tecnología, probablemente es una mejora disruptiva. O sea, uno deja de hacer las cosas como las está haciendo de una manera y las empieza a hacer de otra. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, un ejemplo. Antes de los teléfonos celulares, uno tenía la posibilidad y la costumbre de tomar la llamada en un teléfono fijo, o en su casa, o en la oficina. Y si tenía mucho apuro, habían teléfonos en la calle. Entonces tenías que encontrar un teléfono, ponerle unas moneditas y llamar. ¿No? O sea, habían situaciones puntuales, no continuas, en que yo pudiera contestar el teléfono. Ya, pero no me refiero a eso con continuo y discontinuo. Refiero a que el modo en que uno usaba el teléfono estaba limitado por la disponibilidad de teléfono, ¿no? Entonces, en el momento en que se introduce el teléfono celular, ahora tienes la posibilidad de poder contestar el teléfono o hacer una llamada de teléfono ubicuamente, siempre y cuando tenga cobertura de la red, obviamente, pero ya no necesitas acercarte tú al teléfono, el teléfono va contigo. Claro. Entonces la persona que no cambia su modo de operación,
y deja el teléfono en la casa o deja el teléfono en la oficina y lo sigue usando igual que si fuera un teléfono fijo, no ha aprovechado para nada la mejora que significa tener la nueva tecnología. Entonces, las nuevas tecnologías van a significar una disrupción siempre y cuando uno entienda cuál es la limitación y cuáles son las reglas actuales antes de la tecnología que te están permitiendo convivir con esas limitaciones, para luego decir, ya con esta tecnología ahora yo puedo saltarme estas reglas y puedo establecer otras reglas para operar que me reducen tiempo, costo en tiempo o dinero de alguna manera. Entonces las nuevas tecnologías efectivamente son disruptivas porque te cambian la manera de operar. Claro. No es que uno mejora lo que está haciendo, sino que deja de hacer lo que está haciendo y hace otra cosa y mejora el resultado. Claro. Entonces, toda esta explicación la dio Eli Goldratt con el desarrollo que hizo por los años 1999-2000 por ahí. Se hizo esta pregunta y toda esta pregunta se la hizo a partir de que había toda una locura de implementar ERPs, ¿te acuerdas? El Enterprise Resource Planning, que era como el heredero del MRP, y que después no solamente fue para planear las materias primas para la producción, sino que el ERP después era integrando la función de abastecimiento, la producción, marketing, venta, facturación, todo. Recursos humanos, o sea, uno le mete ahí al ERP todo lo que quiere. Entonces, la pregunta que se hacía, o sea, que se hizo fue, ¿por qué razón con tanta tecnología que se introduce los resultados no son mejores? O sea, ¿dónde están las mejoras? Ese es un tema súper interesante que justamente te quería plantear. Definamos tecnología. Primero que todo, podríamos entender la tecnología como algún conocimiento manifestado o manifiesto en algún tipo de equipo que me facilite un quehacer o disminuye el tiempo de aquel quehacer para el ser humano, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, no necesariamente tiene que haber algún artefacto tecnológico o un aparato, sino que eso que tú acabas de decir, más que tecnología, yo le diría innovación. Algunas innovaciones son tecnologías nuevas. Claro. Pero hay muchas otras innovaciones que no son tecnologías nuevas, sino que son hacer distintas formas de pensar solamente. Claro. Cambiar la manera en que uno hace las cosas ya es una innovación. ¿Correcto? Una forma de pensar nueva. Sí. Y tú después dices, bueno, este nuevo método lo puedo instrumentar con una nueva tecnología. Entonces hay que construir la tecnología para que sirva como herramienta. Pero este concepto de la innovación, o sea, ¿cuándo es beneficioso una innovación? Es lo que entonces Goldratt contestó y dice, bueno, pero es que una innovación, él lo dijo así, una nueva tecnología, pero yo lo extiendo a cualquier innovación. Él dijo así, una nueva tecnología trae beneficios, sí, y solo si remueve una limitación del sistema. ¿Qué es la restricción? Una restricción cualquiera del cuello sistema. Botella. Cualquier cosa que sea una limitación actual del sistema, si tú la remueves, y una limitación es aquello que te impide hacer más, que te impide producir más dinero en una empresa. Entonces, esa es la primera frase. Entonces ahí vienen 6 preguntas. ¿Cuál es el poder de la tecnología? ¿Cuáles son las limitaciones potenciales que podríamos remover? La tercera pregunta son ¿cuáles son las reglas actuales de operación para convivir con las limitaciones? Y la cuarta pregunta es ¿cuáles son las nuevas reglas por las cuales o con las cuales yo puedo aprovechar esta tecnología y remover efectivamente las limitaciones y generar todos los beneficios? Después viene la quinta, que es, bueno, después de saber todo esto, ¿qué mejorar o qué aspectos podemos mejorar en la tecnología? Y la sexta pregunta, no menos importante,
es cómo convencemos a los futuros usuarios de esta tecnología de que la adopten. La tecnología efectivamente produce, en la mayoría de los casos, una mejora en la calidad de vida de nosotros los seres humanos. Bueno, te voy a contestar de nuevo lo mismo que dije hace un momento. Siempre y cuando te remueva alguna limitación significativa o sea, que te esté impidiendo tener una mejor calidad de vida. Vamos a un ejemplo antropológico. Habían dos tribus y peleaban, guerras tribales, ¿cierto? Que eran con palos y piedra. ¿Ya? Después la guerra pasó a ser con, no sé, pistolas, otro tipo de armas. La tecnología fue útil para aquel que la usó primero y logró una supremacía, porque si es que empezamos a comparar, finalmente el conflicto muta, pero si ambos bandos o todas las personas abrazamos la misma tecnología, finalmente siento que hay como un traslado solamente de las condiciones, pero seguimos en lo mismo. Lo mismo antiguamente vender usando el teléfono y el fax, ahora con internet, redes sociales. Como todo el mundo adopta estas innovaciones o tecnología, llegamos a lo mismo. ¿Me explico, no? Con la idea. En ese caso, la tecnología sirve para mejorar las condiciones. ¿Somos más felices ahora que hace 50 años? Lo que pasa es que no sé si tú me dices, es lo mismo una guerra que la competencia en el mercado por vender más productos de mi marca, digamos. No. En el segundo caso no estoy tratando de aniquilar al enemigo. Sí, pues. No hay enemigos en primer lugar si uno quisiera. Pero competidores. Sí, pero no necesariamente son enemigos. Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Es más, te puedo decir como en una ocasión estaba como con 40 directivos de una empresa, es americana, pero la división en Latinoamérica, y estábamos ahí en Medellín, y en un momento les dije yo, es buena la competencia, no la tienen que matar, es bueno tener buena competencia. Y ya me quedaron mirando todos como diciendo, o sea, pero tener competencia en términos, digamos, de vender más era más, no era malo en comparación con monopolizar. No, es que mi punto fue que es bueno tener buena competencia, porque en el momento en que tú, por cualquier razón, se te produce un cuello de botella, ya sea que te sobrepasaron mucho tu capacidad, o sea, las ventas aumentan mucho la capacidad, o tuviste algún contratiempo y tuviste cuello de botella interno, el hecho de que tus clientes que quedaron mal atendidos por ti puedan ser bien atendidos por la competencia, eso es mucho mejor que no puedan ser atendidos por nadie y que te queden odiando y que no tengan dónde satisfacer sus necesidades. Tampoco ganaste tú. Claro. Si tú no les vendiste nada. Entonces no es mala la competencia, sea, no es malo tener competencia, es bueno tener competencia. Además te mantiene innovando. Cuéntanos un poquito del dumping. No, eso no es competencia. Eso no es competencia, ¿cierto? Eso es una trampa. Es una trampa. Eso está clarísimo que es una trampa. Porque además, sí, porque básicamente lo que está haciendo es que un gobierno, el dumping es cuando un gobierno le da plata a una empresa en particular de un país para que le salga más barato, o sea, que le baje el costo, digamos, en términos contables, y pueda bajarle el precio a una exportación. Pero en el fondo eso, además de que no es muy sostenible, lo que está pasando ahí es que ese gobierno decidió utilizar plata que no es del gobierno, es de todos los habitantes de ese país. Los contribuyentes. Sí, de los contribuyentes, en favorecer a una empresa en particular. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el resto? O sea, ¿qué es lo que se están comprando el resto con esa plata que pagaron? Yo creo que eso es un engaño a la larga para todo el mundo. Eso es una trampa, un robo. Bajar
bajar precios artificialmente, incluso por debajo de mis costos, de tal manera que en un periodo determinado elimino a la competencia y obtengo, y una vez que están todos eliminados, me alzo como el único proveedor, ¿no? Algo así funciona, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo? Es que voy a ser tan grande, o sea, yo siento que esa es la filosofía de estas empresas. Sí, voy a ser tan grande que después no... Lo he visto, pero igual es la historia. La evidencia histórica es que eso no es sostenible. No es sostenible. No, porque siempre, o sea, todo el tiempo está gente pensando en entrar en un negocio, y en el momento en que tú quitas el dumping y todo, ahora ya vuelve a ser atractivo y están justo los que están esperando la oportunidad para empezar. O sea, no es ni siquiera que resuciten los que tú lograste matar. No hay manera de... Eso no se resuelve así, se resuelve de otra manera. Se resuelve entendiendo que la torta no es finita y que cualquier ejercicio de competencia sea de suma cero. Lo que hay que entender es que la creatividad del ser humano puede hacer crecer la torta para todo el mundo. Y eso resuelve bastante las contradicciones. Eso pasa... Incluso la de la guerra. Eso pasa por una visión de entender que somos uno más, no más entre muchos millones, y que tenemos que procurar, en cierta forma, salvarnos como especie, ¿no? Cuando tú dices somos uno más, el ser humano, ya hace un rato hablamos de la existencia de Dios y todo, ya quedó claro que yo sí creo en Dios, y como creo en Dios, y creo además que la capacidad de razonar y de amar, que son las dos potencias espirituales, son eso. Exclusivas del ser humano. Son exclusivas de los seres espirituales. El ser humano es uno de los seres espirituales, hay ángeles también, y no sabemos cuál es otro. Los ángeles además, como no tienen otra esencia que la espiritual, son una especie en sí misma, cada uno. O sea, no es que haya la especie de los ángeles. Entonces, en ese sentido, los seres humanos son todos únicos e irrepetibles en su dimensión espiritual. Así que no es que sea uno y que tengamos que estar pensando en la especie, ¿no? Pues, en eso se basa mucho los derechos individuales de cada uno. Eso de los derechos colectivos no tiene sentido. Derechos individuales. La individualidad nace con la aparición del ser humano. Yo creo que sí. Así también como la conciencia de individualidad nace con alguien consciente. Probablemente ahí me retracto. No lo sé. No creo que los ángeles tengan... Es que todo eso es un misterio. O sea, como no vamos a entrar ahí a unas profundidades teológicas que me superan en 5 segundos más. ¿Sí? O sea, estamos claros de que si hablamos de eso, cualquier argumento en base al método científico queda out, porque no son cosas que tengan un sustento material. Bueno, nuevamente, como decía Eli Goldratt, Eli era para los amigos. Yo espero haberme contado entre ellos. Decía, es que si tú tratas de entender al metasistema, estás totalmente equivocado en tus pretensiones, porque si tú eres parte del sistema, por definición no puedes conocer el metasistema. Y la única manera de conocer el metasistema, en este caso, que viene a ser pues, la entidad divina creadora, es porque el Dios mismo se haya revelado hacia el sistema, si no, no hay manera de conocerlo. Así que sin método científico ahí no, por ningún motivo. O sea, y a través de las revelaciones puede hacer deducciones. Claro. Pues lo que yo sí creo es que no vas a encontrar nada ilógico, nunca. O sea, el todo siempre va a ser mayor que... O sea, el todo va a ser mayor que la parte. Bueno, eso es obvio. Sí, siempre.
No, cuando tú empezaste esa frase, esto es más bien como el cliché, dice el todo es más que la suma de las partes. Todas las partes. Eso es la base del holismo, ¿no? Que parece un concepto nuevo justamente con la agrupación. Con la mera agrupación me da origen a otro concepto, ¿no? Pero no necesariamente. Pues si tú tienes un saco de arena, ¿tienes un sistema? Tiene un montón de granos de arena allá adentro. Eso no es un sistema, no están interactuando para producir un fin común. Algo, sí, un fin común. No, para que tú tengas un sistema tienes que tener multitud de partes, interdependencia, comunicación y que la interacción tenga un resultado emergente, que es lo que decimos que es el resultado sinérgico, más que la suma de cada parte por separado. Exacto. ¿Somos los seres humanos, la vida en esta tierra, un sistema? Sí, por supuesto. ¿Para dónde vamos entonces? Si un sistema tiene un fin en común. Eso sí que es fácil de demostrar. ¿Ya? Si tú miras el PIB mensual, o sea, global del planeta Tierra, hasta hace 200 años, graficados, están cerca de la línea del cero, ¿no? Para no graficar logarítmicamente. Y a partir de como 1700 ya, con 1800 empieza a crecer ese. ¿Con la máquina de vapor? Probablemente. Eso es lo que dicen los economistas, la tasa de capitalización que multiplica la productividad de las horas, ¿no es cierto? De las horas del día. Y entonces te va hasta el año 2000 y ves que ha crecido como, no sé si era como 150 veces, ¿no? O era, no sé si eran 150 veces, ya no me acuerdo muy bien, pero era un número bastante grande, puede ser 150 veces. Pero si tú consideras, esto es el PIB por habitante, pues si consideras más que los habitantes se multiplicaron por como 8 veces o 10 veces, entonces ya estamos hablando de que la productividad, o sea, productividad tú lo puedes explicar así. Cuando tú miras cuáles eran las actividades del hombre primitivo en las cavernas o en los campos, su día tenía probablemente casi el 100% dedicado, las horas dedicadas a supervivencia, procurarse alimentos, refugio y abrigo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando empieza a haber el intercambio y comercio, ya puede empezar a reducir la cantidad de horas dedicado a alguna de las cosas, porque cuando tú te especializas y ya hay una división del trabajo y tú eres mucho mejor que otro en hacer cosas, te demora menos en hacer mucho de eso, pero a ti no te sirve mucho tener muchas pieles de oso. No te la vas a comer. Entonces tú vas y lo intercambias eso con el que produce anzuelos para pescar o el que hace otras cosas. Y entonces me especializo. Empieza a haber una interacción entre el ser humano. Matt Ridley, en el Optimista Racional, describe esto, pero muchos otros autores han descrito esta circunstancia. Entonces tú, al mirar esto, cualquier punto de vista que lo analice, la explicación es que efectivamente va generando un sistema con más interacciones, y mientras más interacciones y más sincronización logres, va mejorando la capacidad del sistema como un todo para producir riqueza. Como un todo. Como un todo, sí. O sea, Robinson Crusoe solo en su isla no tiene la capacidad para industrializarse. O sea, no tiene años suficientes para eso. Él tiene que saber de todo.
Pero a un nivel que no sea especialista. Y aunque sepa de todo, no tiene el tiempo para construir todas las cosas que tiene que construir para después industrializarse y en 20 años tener la isla industrializada, o sea, y casa y construir. En cambio, si deja una comunidad de, no sé, 50 personas o 100 personas, probablemente logran 20 veces más de lo que logra una sola persona. Y aquellas 20 personas de forma espontánea van a ir generando cierta especialización en cada uno de esos integrantes, ¿no? Sí. Por características natas de cada uno. Y bueno, por las características innatas y porque uno se va dando cuenta de dónde es más productivo que dedique el tiempo. Claro. Bueno, ahí ya entras también a conversar de cómo es que funcionan los mercados del libre, o sea, del libre intercambio. Entonces, podríamos decir que, claro, como consecuencia, o mejor dicho, correlacionándolo con la aparición de la máquina de vapor, quizás también del Estado en el siglo, etc., trajo como consecuencia que, visto globalmente, el PIB, la productividad global de la Tierra, ha sido mayor. ¿Cierto? ¿De dónde ¿Cómo? salió el Estado? No, yo lo estoy sumando porque más o menos coincide, ¿no? La aparición del Estado también con la máquina de vapor, el Estado-Nación, donde yo ya justamente no tengo que preocuparme de mi seguridad, sino que la estoy delegando a un tercero, que él use las armas. Yo no quiero eso, sí, sino que me preocupo de producir en vez de preocuparme de sobrevivir, ¿o no? Todo eso Tiene que ver con eso, ¿no? Todo eso es bastante discutible y te recomiendo que vayas a escuchar a los que ya son más radicales que yo, incluso. ¿Ya? Incluso. Démosle. Invitémoslo, a ver quién, invitémoslo acá, pues. Claro. Sí, si consigue a Miguel Ancho Bastos para que te venga una entrevista, sería entretenido, lo puedes buscar en YouTube. Ya, pues. Pero el hombre dice, pues tal vez no necesitamos ni siquiera un Estado, o sea, basta con que nos organicemos en pequeñas aldeas. Yo digo que eso está bastante difícil, muy difícil, pero bueno. O requiere mucha conciencia, mucho autoconocimiento, digamos. Mira, yo no sé. Otra cosa, digamos, no sé, yo creo otra que mentalidad. En la base requiere mucha más honestidad intelectual y calidad moral. Y eso es lo que nos hace falta en el mundo hoy día, de todas maneras. O sea, y no en ese orden. Primero calidad moral y después honestidad intelectual. Que van las dos cosas juntas. Bueno, no puede ser honesto si no tiene buena calidad o viceversa. El hombre honesto, decía Ayn Rand, era el que produce más de lo que consume. ¿Cuánta gente hoy día obtiene pagos que no están ni de cerca con lo que producen? De hecho, obtienen pagos por el uso de su tiempo por producir daño. Cosa de ir a mirar la política y te das cuenta de que no estoy tan equivocado. Sí, estamos de acuerdo. Terrible. Podemos discutir también eso, o sea, supuestamente, entre otras cosas, quizás el Estado nace. La principal característica del Estado es que monopoliza la fuerza, con la tesis subyacente de que yo dejo como persona de usar las armas y le entrego aquel monopolio a otro, con el compromiso de que esa otra persona que monopoliza esta fuerza me entregue ciertas condiciones para yo poder desentenderme de mi supervivencia. Seguridad. Cosa que en la práctica, por supuesto, que no sucede. ¿Cómo? Bueno, sucede, en muchas partes sucede. Pues. Sí, pero bueno, otro tema podemos discutir. No, cada vez menos acá. Bueno, en Chile estamos, pero es que estamos hoy día, 2024, estado de anomia. Pues. O sea, no hay norma, ¿no? Es una locura la cosa. Pero tú estás ahí citando, no sé si es Weber o John Stuart Mills, los autores como que te dicen, creo que, o un tercero, no me acuerdo cuál es, y que te dice eso, que uno está dispuesto a entregarle el monopolio de la fuerza al Estado, pero para que la use mantener el orden. Claro, para que yo no me tenga que preocupar de defenderme porque hay un cuerpo. Justicia, en fin. Claro. Sí, pues eso es un gran tema. Pues.
un tema, pero es un tema político. Lo mío es la mejora continua y disruptiva, más la disruptiva que la continua, la de pensar en maneras distintas de hacer cosas. Y lo más gracioso de todo esto es que lo tenemos en varios mercados, por lo menos 5 soluciones como de plantilla. ¿Sí? Tú dices, esa empresa está en tal mercado. Y tú vas y sacas la solución. Ahí está. Dice, pero eso no es una innovación. ¿Cuántos años tiene eso? 30 años. Pero es una innovación para ti porque no lo estás aplicando. Sí, po. Y las tenemos. Claro, tiene mucho que ver con el acceso. Ese es un buen punto que es súper importante. Acceso. El acceso de la tecnología al conocimiento. Será la aceptación, pues acceso, están los libros, están los videos, pero está lleno internet de información acerca de teoría de restricción. Pero ahí te puedo decir cuál es mi opinión de por dónde falla la cosa. Hablando de productividad, como lo vimos hace poquito, de todo el mundo, del PIB general, que ha aumentado en los últimos siglos importantemente, fuertemente, Sí. debido a que la gente se especializa, mejora las condiciones para poder comerciar, etc. Pero que yo también entiendo que trae consigo de que cualquier daño en alguna de estas fuentes, al haber tanta interconexión, repercuta y dañe al resto de los eslabones. Igual lo vemos con el tema del COVID. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué es lo que viste con el tema del COVID? Al haber tanta interconexión, Sí. por ejemplo, ya en China van a fabricar todos los pernos de todas las máquinas. ¿Por qué? Porque son especialistas, lo hacen más rápido. Entonces ustedes en todas partes del mundo, no se preocupen, no haga pernos. Todos lo hacen ellos. Genera también una suerte de demasiada interdependencia. Podría ser, cosa que cualquier temblor que suceda allá repercuta hasta acá, comercialmente hablando. Bueno, puedo pasar a avisos comerciales también aquí. Yo tengo unos amigos, ¿Ya? muy amigos míos, la familia Sande, que tiene la fábrica Techbolt, que fabrica pernos. Y siguen fabricando en Chile. No, el hecho de que se fabriquen muchas cosas en China, bueno, ahí más o menos largo de explicarlo, pero por qué siguen haciéndolo. Pero no creo que sea demasiado sostenible más allá en el tiempo, si es que empezamos a introducir las innovaciones que nosotros desde Teoría de Restricción estamos proponiendo. Porque es que el gran problema es cuando tú tomas acciones en las fábricas que te frenan la productividad pensando que estás reduciendo costos, por ejemplo. Entonces se toman muchas acciones para reducir costos, que lo que hace es trabar la productividad. Y eso finalmente repercute en aumento de costo y decimos, Bueno, colgamos los guantes, que los chinos lo hagan. Exactamente. Pero ¿y de dónde vienen las ideas que sirven de base, de fundamento para tomar esas decisiones? Están en la academia. Entonces, mira, todos los gerentes fueron entrenados, o sea, no todos los gerentes, pero el 90 y algo por ciento de los gerentes fueron entrenados en alguna universidad, no sé, Sí. en alguna disciplina como ingeniería o ingeniería comercial o contabilidad o no. Mientras en las universidades te sigan enseñando cosas como que tienen que utilizar contabilidad de costo y con todas las innovaciones que tú quieras, la contabilidad de costo, por ejemplo, el ABC Costing o el ABC. O sea, pero se siga utilizando la contabilidad de costo para calcular esos costos dentro de la manufactura y tomar decisiones operacionales basadas en esos costos. Vamos a tener problemas. Pues, bueno, lo hemos demostrado y yo lo sigo demostrando cada vez que me dan la oportunidad de que eso es un error. No, si lo peor de todo es que los mismos gerentes que fueron entrenados en eso tuvieron otros cursos de optimización de sistemas y ahí les enseñaron de programación lineal y no lineal, y tú
tomas el mismo problema y lo resuelves con programación matemática y te da un resultado. Y lo tratas de resolver con los criterios que te da la contabilidad de costos y te da otro resultado. ¿Cuál tiene razón? Yo creo que tiene razón la programación matemática. Porque toma el sistema como un todo. No está mirando si mejoro este eslabón y si mejoro este otro y este otro y este otro. Mira al sistema como un todo. Entonces, si todos los años tenemos egresados de universidades que van a ser los futuros gerentes y que están todos contaminados con esta idea, pues no hay caso. La duda, mira, hay casos, hay que seguir peleándola, porque yo creo que durante muchos años también se enseñó que la Tierra era plana y finalmente pues prevaleció, yo supongo, que el sentido común que te dice que no es plano. A todo esto hay terraplanistas, o sea, hay algunas personas que le han escrito al presidente de la Asociación de Terraplanistas del Mundo diciendo: yo quiero incluir a Marte también como otra planicie, otra meseta. Sí, y entonces ha contestado la carta diciendo que no podemos hacer eso porque no hay ninguna evidencia que diga que Marte es plano. Qué fantástico. O sea, para él todas las evidencias indican a que es que la Tierra plano. sí, la Tierra sí, pero que el Marte no. Todo está bien. Ese es el tipo de... O sea, yo te pongo este ejemplo ridiculizando un absurdo para mostrarte cómo en cosas que no hay tanta evidencia, sí, en el mundo, como, o sea, allá afuera, como para decirte, mira la estupidez, en la academia siguen enseñando estas cosas. Te enseñan que conviene balancear las líneas de producción. Muy técnico el comentario, pero quien lo entienda, bien. Eso lo único que hace es destruir la capacidad productiva de ese sistema. No, solamente entonces debo robustecer aquel cuello de botella. Bueno, y no solamente eso, permitir que el resto, no le digo cuello de botella, le digo restricción, pero que el resto que no son restricción tienen que tener holgura. Sí, funcionando al ritmo, al compás que entregue el cuello de botella, o sea, la restricción, ¿no? Sí, pero entendiendo que no es que funcione más lento, que funcione al ritmo lento de la restricción, sino que tiene que funcionar a su máxima capacidad para terminar de hacer lo antes posible lo que están haciendo y que les sobre tiempo para reaccionar a la incertidumbre del sistema. Sí, la típica visión gerencial es que máquina que está detenida es un desperdicio y correcto, dale, produce. Correcto. Claro. Bueno, eso te enseñan en la academia. Entonces eso es otra cara de la misma moneda, que el costo viene a ser una manifestación contable de ese concepto que acabas de decir. Claro. Y eso es probablemente una de las creencias que más conflictos humanos y sociales ha provocado en los últimos 2 siglos. El poder entender de que en cada sistema habría una restricción. Una sola restricción. Exacto. Y todo funcionar en base al ritmo, al compás que nos entregue esta restricción. Sí, y el resto del sistema subordinarse a ello. Exacto, subordinarse. Aunque si para. Pero además, que si tienes holgura, no la elimines, porque las holguras son las que te permiten que la restricción siga funcionando. O sea, siga siendo la restricción. Exactamente. Claro. Exactamente. Si tú matas la holgura, entonces ahí está, o sea, esto que acabamos de decir está en la base de por qué yo dije al principio, nunca más despedir a alguien porque sobre. Porque ese que aparentemente sobra, no sobra. Está aportando holguras necesarias para que todo fluya. Y es para proteger la productividad del sistema. Claro. La productividad del sistema es la que importa, no la de cada elemento del sistema. Y la productividad del sistema marcha al ritmo de la productividad de la restricción. Eso es cierto. Es necesario, pero no suficiente.
O sea, tiene que ser al ritmo y tiene que ser además subordinado todo el resto del sistema. Subordinado es otra palabra también para decir sincronizado. Exacto. Y eso por supuesto traería consigo disminución del inventario. En general sí. Disminución del inventario respecto a la situación anterior a que uno ha aplicado estos conceptos, sí. Pero después no tiene una reducción continua del inventario. Para reducir el inventario más, tienes que reducir las variabilidades. Entonces hay técnicas de mejora continua como las de Kaizen y las de Six Sigma y demás. Sí, el just in time. Just in time no es de mejora, es una regla operativa. O sea, usted produzca solamente cuando el anterior le dice, o sea, el posterior le dice que le faltó, ¿no es cierto? Entonces uno va llenando el vacío. Es el just in time, el Kanban, como le decían los japoneses. Lienzo. Pero ahí están. Las técnicas de mejora continua pueden reducir la variabilidad, la incertidumbre, y eso te puede hacer reducir los inventarios necesarios para operar. Exacto. La variabilidad no es buena, ¿cierto? En la medida en que tengo que, mientras menos variabilidad tenga, mejor preparado voy a estar para recibir el input, ¿no? Bueno, la variabilidad es la variabilidad. Lo que es muy importante es distinguir dónde puedes tú influir y dónde no. O sea, hay variabilidad exógena que no hay manera. O sea, entonces, toda la variabilidad que tenga el sistema que es debido a tus propias políticas, la puedes ir eliminando. Claro. Y la exterior la puedo ir, digamos, conteniendo. La variabilidad exterior uno la tiene que mitigar con los amortiguadores correspondientes. Claro. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, y bien burdo y bien básico, el tema del agua. De repente hay agua, de repente no, pero tengo un estanque donde después con la bomba siempre saca un caudal permanente. Un buen ejemplo de amortiguador. Claro, un amortiguador, exacto. Matías, voy a la... Ahora los autos están de moda, los autos han subido mucho de precio, ¿eh? Alguien va, se compra un auto, sale a andar, se da cuenta que el auto tiene un sistema de embriague, un sistema de aceleración, un sistema de freno, seguridad, ¿cierto? Carrocería, etcétera, un montón de sistemas, pero todo aquello repercute en que yo acelere y yo frene. ¿Será que toda esa complejidad de una u otra forma, al ser tan complejo, se simplifica? Bueno, usando el ejemplo del auto, yo siempre lo uso porque es muy cotidiano. Explico la simplicidad en estos términos. Tú tienes el sistema de frenado, el sistema motriz, el sistema de dirección, el sistema eléctrico, o sea, todos son subsistemas del sistema mayor que es el auto. Y es súper complejo. Yo no sé describirlos. Puedo describir una parte pequeñita si uno quiere, pero todas las relaciones que además están entre los distintos subsistemas y todo, súper difícil de describir. Y para qué decirte, si me dijera, y ahora tienes que manejar cada uno de estos subsistemas por separado para conducir el auto, y uno dice, no lo puedo sacar de la casa. no lo puedo mover. Claro. Entonces, ¿dónde está la simplicidad? Cuando tú ves que todos están conectados de cierta manera y llegas a unos pedales, una palanca y un volante, y que con esos tres elementos básicos ya puedes conducirlo. Entonces dice, encontré la simplicidad en la conducción. Después puedes aprender varias cosas más, cómo optimizar aquí y allá y cómo manejar, pero la simplicidad de los sistemas proviene justamente de que mientras más complejo sea el sistema, menos libertad tienes tú para tocar un elemento sin que se afecte en el resto, sin que se afecten otros. Claro.
Sí, Entonces, como los chinos y los pernos. bueno, por ahí. Ya. Pero la cuestión es que si puedes encontrar ese punto de control, entonces encontraste la manera simple de manejar la empresa. Claro. ¿Quieres saber cuál es la solución genérica al conflicto genérico de todas las empresas del mundo? Que es entre el largo plazo y el corto plazo, entre el crecimiento de la supervivencia. Después del corte, ¿están de acuerdo? Bueno. Estamos de vuelta con Matías en este último segmento. Matías, gracias por tu tiempo. Y tengo que preguntarte, ¿canción favorita? Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, de Sí. Esta banda Led se llama Zeppelin. Led Zeppelin. ¿Sí? Mira, es porque Cuéntanos un poquito la historia, la es cosmovisión. es muy corto. Lo que pasa es que recientemente falleció un hermano mío que era bastante rockero, le encantaba. Y pusimos, o sea, me encargaron a mí del coro. Y entonces le pregunté a los hijos y me dijo, pues pongamos algo de Led Zeppelin. Entonces yo les pedí a los del coro que me hicieran Stairway to Heaven y lo hicieron espectacular en una versión para la misa, ¿no? Con teclado, con violinista y Qué lindo. precioso, precioso. Entonces, por ahí me hubiera preguntado hace 3 meses, a lo mejor te digo Fifth of Fifth de Genesis, espectacular, me encanta. No la conocía. Ahí la voy a escuchar. Matías, muchas gracias. Libro y película favorita. Libro favorito. Imagino que los tuyos, ¿sí? ¿Podemos Bueno, presentarlos también un poquito? No, yo no tengo mi libro para leer favorito, ninguno de los míos. ¿No? No, tan narcisista. No, además no. Un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Entonces eso es una cita de una película. Clint Eastwood, Harry el Sucio. ¿Ya? Dice, un hombre debe conocer sus limitaciones. Entonces, bueno, película yo no te voy a decir, tengo muchas favoritas, así que no ¿Alguna chilena? No voy a elegir una. ¿Ah? No. Libro, mira. La meta de Goldratt no es una joya literaria, pero realmente a mí me cambió la vida directamente. Y hay muchos libros, pero es que yéndose un poquito a las bases, los diálogos platónicos, hay un par que son de mis favoritos. ¿Diálogos de Timeo y quién más? No, los diálogos platónicos los escribió Platón, pero son diálogos de Sócrates con otras personas. Tú tenés ahí, bueno, la apología que describe el juicio de Sócrates, donde terminó siendo declarado culpable y condenado a muerte y se tuvo que tomar el jugo de cicuta. Después tiene otro diálogo donde discuten otras cosas. Mucho hablamos de Platón, Aristóteles, pero el maestro de Platón, que a su vez fue maestro, entiendo, de Aristóteles, Sócrates, esta figura misteriosa, Sócrates. Bueno, pero no es tan misterioso porque lo plasmó en todos estos escritos Platón y sabemos cómo lo ridiculizaban los sofistas en su época. Ahí está una obra de teatro que se llama Las Nubes, que era justamente ridiculizando a Sócrates. A Sócrates. ¿Quién era el autor de esto? Aristófanes, creo que fue. Y sabemos muchas cosas de Sócrates, pero estoy de acuerdo en que probablemente uno de los mejores maestros que ha tenido la humanidad. Claro. Al menos el occidente, digamos. Yo creo que la humanidad. ¿Sí? Sí. Matías, te veo con varios libros. No, Mostrémoslos pero, un poquito. yo escribí 3.
Empecé con un escrito que se llama Simplicidad inherente. un escrito que después se convirtió en este libro, Simplicidad inherente, y para eso fue el año 2004. Entonces en ¿Vale? 2014 le hizo una reedición. Una segunda edición con algunos capítulos más. Perfecto. Mejoró Después, el círculo. Sí, Ah. sí, sí. Es más. Después, en conjunto con Javier Arévalo, como Sí. ves, aquí sacamos edición en tapadura. Pero perfecto. En inglés. Y eso fue el 2012. ¿Ya? Y el 2014, junto con el otro, sacamos la edición en español de Sí. ese. Creo que lo tengo. Y sincronización, que es el Sí, año el mismo que está acá. 2018. Y esta es la versión en inglés que está en tapadura. Hay unas ediciones en Colombia y otra en España. En Colombia es Alfa Editores con sincronización y Olvídate del Urgente, y también Margi Editores de Barcelona, creo que son los mismos libros que son en conjunto con Alfa Editores, y eso han tenido una difusión por allá. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar lo que hace en un momento de la vida. Sí. Nunca se sabe. Ahí está la incertidumbre, ¿no? No, pero la motivación nunca fue ser escritor y vender muchos libros, sino que en algún momento dije, es que yo tengo que dejar por escrito esto. Entonces te puedo dar una primicia. Tengo el título del cuarto libro, pero todavía no he escrito ni una, Pero adelante, ni una sola ¿podemos decirlo línea. en cámara? Sí, por supuesto. La virtud de la intransigencia. La virtud de la intransigencia. Sí. La virtud de la intransigencia. Pensé en eso, en un título que fuera provocador, porque dice, bueno, pero la intransigencia no es una virtud. Pues depende. Si quieres te explico un poquitito. Uno dice, la intransigencia a la persona que no escucha razones, que no es capaz de razonar, o sea, de conversar y de intercambiar ideas. Terco. Ese es tosudo, es porfiado, necio, es como cerrado, es necio, Pero cuando uno entiende lo que dijeron pues varios, Newton, que la naturaleza es armoniosa consigo misma. Luego Goldratt, que dice que se pueden eliminar todos los conflictos. Heinrich Schuller, el creador de TRIZ, la teoría inventiva de resolución de problemas rusos. Dijo, una invención, un invento, se produce cuando uno es capaz de eliminar una contradicción técnica. Entonces, Chris Voss, nada que ver con ciencia ni con nada, él fue el negociador jefe del FBI para el extranjero, ¿no? Para fuera de Estados Unidos. Negoció con secuestradores de todo tipo. Y entonces ahora se dedicó a los negocios y escribió un libro que se llama Never Split the Difference, o sea, nunca compartan la diferencia. En otras palabras, no transijan. Entonces, cuando uno dice vamos a eliminar una contradicción, significa que cuando yo me enfrento a la contradicción, es que tenemos pocas ventas, tenemos que despedir gente. O sea, cuando tenemos más ventas, entonces no despedimos gente. Ahí esa contradicción. U otras contradicciones. Tengamos más inventarios para proteger las ventas, menos inventarios para reducir los costos. Y así, contradicciones. Y uno dice, bueno, ¿la solución cuál es? ¿La solución es una cosa entre medio? Entre mucho inventario, poco inventario, o despedir poca gente, o despedir el mínimo posible. ¿Cuál es la solución? Terminamos haciendo algo intermedio, ¿o no? Que es una transigencia en el conflicto. Sí. Entonces, si uno se entrena en la evaporación del nuevo conflicto, que es la primera vez que lo menciono en
en esta entrevista, pero es una de las herramientas de pensamiento de Goldratt. Sí. O en la matriz de conflicto de Altshuler, o en el método de negociación de Harvard, que no llega hasta el fondo, pero que se concentra más en los intereses que en las posiciones y demás. Entonces tú dices, siempre es posible desarrollar suficiente conocimiento para que se elimine la contradicción y no transigir en el conflicto. Y la respuesta de Goldratt es sí, siempre es posible. Si no eres capaz es porque no has pensado lo suficiente. Pero la creencia básica está. Entonces, ser intransigente en este sentido es una gran virtud, porque la persona que no se queda quieta aceptando la transigencia, claro, sino que te mantienes firme en tu convicción. El diálogo, busca el conocimiento, busca investigar más hasta que se puedan revelar, descubrir aquellas creencias falsas, supuestos, que se puedan invalidar y que uno elimina la contradicción. Entonces, si elimina la contradicción, ya nunca más tienes que transitir. Por eso tengo en la mente un libro que sea un diálogo, pero no estoy seguro cuál va a ser. Pero yo creo que un ensayo como fue Sincronización puede ser un poquito pesado y aburrido. Pero ahí lo vamos a leer, digamos. Urgente fue un diálogo y fue mucho más entretenido de escribir y creo que mucho más entretenido de leer. Sí. Ya veremos. No, este libro yo lo leí, interesante. Bueno, gracias por eso. Matías, cuéntanos un poquito, ya en los últimos momentos de esta entrevista. Normativa técnica. ¿Tu opinión, alguna recomendación? La normativa siempre es el manual de procedimiento, qué es lo que uno tiene que cumplir, y muchas veces las normas también te dicen cómo cumplirlo. Y entonces eso es un arma de doble filo, porque lo que establece es una inercia, ¿cierto? Es establecer hábitos de siempre hacer las cosas de una manera. Entonces esto puede ser muy contradictorio con la innovación disruptiva. Claro. No tanto con la mejora continua. Con la mejora continua tú puedes ir mejorando las cosas y a la medida en que descubriste mejores procedimientos tienes que actualizar tu norma, porque si no, ahí la inercia es un obstáculo para seguir mejorando. Pues si te prohíben hacer las cosas que son mejores, porque la norma lo dice, entonces pues ahí está el problema. Y con la disruptiva pasa más o menos lo mismo, pero con un poquito más de radicalidad, si uno quiere. Porque en el momento en que tú cambiaste cosas del procedimiento, tienes que actualizar la norma, probablemente capítulos completos. Pero las normas son excelentes herramientas para uniformar el conocimiento dentro de una empresa, entrenamiento, auditar que los procesos se están haciendo como deben ser hechos. Pero el letrero de advertencia es: no permita que la norma sea la restricción de la empresa. Claro. Buen pensamiento, ¿eh? Matías, de verdad ha sido un placer. Ha sido un boost, una avalancha de conocimientos, discusiones, cosas nuevas. Así que, Matías, nuevamente un placer tenerte con nosotros. Muy buena entrevista y gracias a ti. No, gracias por tenerme.